Desde pequeños los enseñaron a ser fuertes, a no llorar, a aguantar, a seguir adelante sin mostrar dolor. Pero ¿qué pasa cuando la coraza se agrieta? ¿Qué sucede cuando el silencio pesa más que las palabras? Ese es el espacio para hablar de eso que rara vez se dice en voz alta. Bienvenidos a De Todo para Todos, un lugar donde exploraremos la fragilidad del hombre, no como debilidad, sino como parte esencial de nuestra humanidad. Mi invitado de hoy, un gran amigo, nos contará su experiencia de cómo logró entender y aceptar que el ser hombre en esta sociedad lleva una carga muy pesada y que muchas veces con un peso implícito de nuestra familia. Él nos contará cómo logró descodificar todas esas cargas y entender que el ser hombre también es sinónimo de vulnerabilidad en este momento. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hola nuevamente, bienvenidos a este podcast de Todo para Todos. Hoy tengo un súper invitado, un gran amigo, un pintor, un colega. Quiero presentarles a Iván Jaramillo. Hoy vamos a conocer una expectativa de vida totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Iván, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo vas? Muy bien. Bienvenidísimo a este podcast. Saber. Exactamente. Gracias nuevamente por estar acá conmigo, en darme este espacio. Iván es un gran amigo y hemos compartido muchas cosas, muchas experiencias. Hoy vamos a ir un poco más a fondo desde lo que fue la infancia y el cambio de vida o aspectos diferentes que él tuvo que tomar para estar en el momento en el que estaba. ¿Quién es Iván Jaramillo? Ay, esa es una pregunta bastante, eh, bastante fuertecita también, porque es como enfrentarme, porque te voy a hablar de varios Ivanes. Ahora que nos charlábamos, antes de que grabáramos, pensaba, marica, me estoy enfrentando y conociendo a todos estos Ivanes. Yo empecé terapia hace poco, ¿sí? ¿Qué tipo de terapia empezaste? Es Dije, necesito terapia en este momento de mi vida. Yo siempre había negado la terapia. Yo soy terapeuta también, Sí. tú lo sabes. Pero yo había negado la terapia mucho tiempo. O sea, como que yo ayudo a los demás, a mí, o sea, yo mismo puedo. Tiende a pasarnos a nosotros con este tipo de profesión. Siempre ayudamos a los demás, estamos pendientes de los demás, pero cuando vamos a hacer una introspección nos cuesta. Sí, entonces dije, necesito empezar terapia. Y nosotros como terapeutas, y cuando tú entras a terapia, abordan primero tu niño, ¿no? Entonces, dije, marica, aquí tenemos que hacerle terapia como a mis 9 personalidades. Sí, o sea, a mi niño y a 3 niños más. Claro. Porque bueno, yo te puedo hablar de un niño de 1 año a los 3 años, te puedo hablar del otro de los 3 a los 5, y es muy diferente al del 1 a los Totalmente, 3 años. son etapas totalmente diferentes Y que es marcan la vida. y que te van moldeando, ¿sí? Entonces, cuando entro a terapia, me empiezo a cuestionarme, porque me gusta cuestionarme todo, y me empiezo a dar cuenta de cómo somos como seres humanos, ¿sí? Y pensaba, nosotros somos como una plastilina, ni siquiera una, somos como 1000 plastilinas, entonces te van pegando pedacitos de rojo, pedacitos de verde, pedacitos de azul, hay veces te hacen redondito, hay veces te hacen Con palitos. arrugadito, hay veces te hacen todos diferentes, y todo tiene que ver con lo exterior, ¿sí? O sea, ni siquiera es tú que pones y moldeas eso, sino es el ambiente, es quien conoces, y entonces en determinadas etapas de la vida, ¿sí? Te van pegando esos pedacitos de plastilina, ¿sí? Entonces pensaba yo, y en terapia pensaba y hablaba sobre mi infancia, sobre esa primera y temprana infancia que creo que me formó muchísimo, y que hoy estoy trabajando todavía, y que me ha acompañado a lo largo de todos esos Ivanes de los que te hablo. Y reconocer ya la herida, ¿sí? ¿Cuál es mi herida y la herida que vengo a trabajar? ¿Recuerdas si van de 3 a 5 años? ¿Si hubo algo que marcó? Sí, claro. O sea, recuerdos de 1 año. O sea, tengo recuerdos de 1 año de edad. Yo soy hijo de 5 hermanos. ¿Todos hombres? No, 2 mujeres mayores y tres varones. Yo soy el del medio. No sé si esa condición influyó. Claro. No, no creo, no, sí lo sé, que influyó muchísimo. Y bueno, cuando yo nazco en esta posición, no sé si mis padres me esperaban. O sea, yo a veces siento que no fui como, ¿Y nunca preguntaste? como deseado. Sí, pero
papá y mamá siempre te van a decir lo mejor, ¿sí? Entonces uno intuye, ¿sí? Y te hablo de esto de ahora, hace 10 años, que es lo que he venido pensándolo, que he venido trabajándolo, porque antes solo era dolor y rencor y culpar y victimizarse y, o sea, te lo hablo de 10 años para acá y Sí. hoy todavía me lo sigo preguntando. Entonces, creo que esa posición en la que yo nací y el no haber sido deseado, el no haber sentido que yo fui un niño deseado, que llegué por accidente, eh, además que nací, yo creo que fue muy mágico mi nacimiento, porque casi nazco en el Putumayo. Mi padre militar, médico militar, estaba en la base militar del Putumayo, mi madre estaba embarazada allá. Mi padre había tenido unos acercamientos con chamanismo en el Putumayo, estando en el Putumayo. Yo, Siendo el médico. siendo el médico, pues Perfecto. a él lo llaman un taita de Puerto Leguízamo. Explícales a muchas personas que nos están viendo qué es un taita, porque Bueno, el taita o chamán para los indígenas es el médico y psicólogo. Es el que cura a la ah, tribu, ¿sí? Es al cual acuden para si te duele algo o si tienes algo emocional, ¿sí? Que trabajan con plantas y trabajan con lo natural y que trabajan en otro plano eh, astral. astral. Súper. Entonces, mi padre, a él lo llama un taita y le dice, usted tiene el poder curador en las manos, venga y le enseñamos nuestra, nuestra medicina. Yo sé que usted es médico tradicional, pero queremos Tradicional. enseñarle esto y mi padre va y aprende y él adopta muchas de estas cosas dentro de su medicina. Súper. Entonces mi madre estaba en embarazo ahí y cuando tiene sus dolores de parto y ya está a punto de que naciéramos, nos traen en helicóptero para Bogotá y nazco yo en el hospital militar. Bueno, yo tengo mis hermanos, nosotros somos muy seguidos. O sea, yo le llevo a mi hermano 1 año y medio, al menor. Entonces creo que ese robo de protagonismo, ¿sí? Quedaste en la mitad de la Claro. nada. O sea, yo creo que si hubiera tenido una diferencia de 4 o 5 años, hubiera podido haber disfrutado a mis padres. Pero yo nazco, luego nace mi hermano al 1 año y medio, o sea, mi De madre, una. claro, mi madre queda en embarazo a los pocos meses de haberme tenido a mí, entonces es la ilusión del hijo de otra vez. Entonces quedo yo como un poco, siento yo que Rezagada. quedo como un poco apartado. Me acuerdo entonces de los 3 años, ya de los 3 años que yo empiezo a pedir ese amor, ¿sí? Y empiezo a buscarlo de muchas maneras. Y una de las maneras de buscarlo fue llorando, orinándome en la cama, Llamando la atención. llamando la atención, pidiendo, La pidiendo, pidiendo atención. la atención y pidiendo ese amor que supuestamente me correspondía y que no me estaban dando. Pero mis padres, bueno, te hablo de mis padres como yo los viví, porque Claro, claro. de pronto no fue así. Muy seguramente me amaban, me adoraban, pero yo sentía que no. Que no. O sea, yo sentía que no y escuché muchas veces como llora demasiado, se orina en la cama. Influía mucho que tu papá fuera militar. Claro, toda la vida me El influyó no dejar muchísimo. expresar esa masculinidad, esas emociones de quiero llorar. Lo hagas, no lo hagas. Pues imagínate que aprendí la masculinidad de otra manera. O sea, Exactamente. aprendí, porque mi padre era muy estricto, o sea, un buen hombre, excelente padre, excelente hombre, muy casero, pero con unas normas muy estrictas, ¿sí? Y con muchos mandatos hacia lo que es ser hombre, ¿sí? Y entonces yo no abracé, yo no, pero mira que es muy curioso porque mis otros hermanos sí lo hicieron, ¿Él ¿sí? se expresaba con ellos o no? ¿En qué tuvo que ver eso? Sí, yo creo que fue la forma en que él y yo nos relacionamos, ¿sí? Eh, yo creo que yo fui muy inquieto, fui un niño demasiado inquieto desde mi niñez. Por lo que llamabas la atención. Y era inquieto también, o Ajá. sea, era una manera de llamar la atención, pero también era muy curioso por muchas cosas y dentro de mi curiosidad pues hacía muchas maldades.
Entonces mi padre siempre tuvo que estar ahí encima mío Pendiente de que no hiciera y nada malo. corrigiéndome, Ok, y corrigiéndome, y corrigiéndome. Yo creo que en su idea, diría, marica, si no le doy duro a este se me man, va, se sí. me va a perder. Sí, Mientras que mis otros hermanos eran más dóciles. obvio. Entonces él decía, pues, Con ellos no hay no problema. hay problema, ¿sí? Exacto. Entonces, claro, yo era el del foco de la atención ahí, Ujú. ¿sí? Pero desde el foco de la corrección, o sea, como hay que corregirlo, hay que guiarlo, guiarlo pero con normas, Ujú. ¿sí? Entonces yo crezco con un padre así, con una madre, eh, aunque presente, ausente, ¿Por qué? porque como mi padre era el que mandaba en casa, ¿sí? Mi madre hacía todo lo que mi padre dijera. Así estuviera ya ahí. Así estoy, entonces por eso te decía, presente, ausente. Ok. O sea, excelente mujer, linda, divina, buena mamá, pero era lo que se hacía lo que mi padre decía, Ujú. ¿sí? Entonces el que Era mandaba una era, sombra prácticamente sí, de tu entonces el que papá. mandaba era él. Entonces yo empiezo a crecer con sus normas y tú puedes elegir dos caminos, o las sigues o te vas en contra, ¿sí? Y yo elegí irme en contra. Claramente. Y lo elegí fue porque dije, marica, esto me tiene que salvar, porque o me quedo llorando toda la vida, ¿sí? O me salvo. Y entonces elijo el camino de salvarme. Ok. Entonces, ¿cómo elijo el camino de salvarme? Es no hacer lo que él me diga. O sea, no voy a hacer y voy a romper todas las reglas que él me imponga. ¿Sí? ¿Cuántos Entonces, años tenías cuando tomaste esa decisión? 6 años. A los 6 años yo digo, ya no más, ya no lloro más, ya no pido más el amor y empiezo a blindarme, ¿no? Y empiezo a decir, A poner esas claro, capas. no necesito el amor, no me hace falta el amor, no voy a sufrir por amor, aunque lo sufra, ¿no? Sí, Porque tú claro. sabes que lo que hacemos es Entonces poner, una cebollita donde vamos claro, poniendo capas, capas y capas. pero lo tienes ahí, Pero está ¿sí? guardado, Y es sí. la manera de protegerte. Entonces yo hago eso, digo, no más, voy a protegerme, voy a no pedir el amor y empiezo a endurecerme, y empiezo a endurecerme, y empiezo a enfrentarme a él de una manera inconsciente, ¿no? O sea, Claro. es una manera de defensa de, bueno, ya no te necesito, ya puedo estar solo. Y ahí es donde nació con lo que tú me presentaste al principio, de que yo soy artista y soy pintor y todo esto. Ahí nace mi gusto por la pintura, ¿sí? Porque al estar yo muy solo, yo tenía varios hermanos con los que compartía, pero yo me sentía solo, ¿sí? Porque llegaban las épocas de vacaciones y de diciembre, y como yo era muy inquieto, entonces yo tenía muchas tías que se llevaban a mis hermanos a las Ujú. fincas y todo el mundo, y a mí nadie me llevaba, porque yo les hacía males allá y les destruía Ay, todo. qué Entonces yo pecado. me quedaba en mi casa, mi padre y mi madre trabajaban, yo me quedaba en mi casa con la empleada, y entonces lo que yo hacía era ponerme a dibujar, ¿sí? Y encontré en el dibujo ese espacio para estar conmigo mismo, ¿sí? Yo hago hiperrealismo y tú lo sabes. A mí me encanta el Ustedes no se hiperrealismo. imaginan las cosas asombrosas que hace. O sea, es algo Me, que me encanta el hiperrealismo. Y el gusto del hiperrealismo es un poco terapéutico para mí. Porque como yo soy muy inquieto y me gusta tener la mente súper dispersa en cosas y estar haciendo cosas, el dibujo me hacía estar presente. Y el ujú. hiperrealismo me hacía estar presente. Porque el hiperrealismo es ir mucho al detalle, ¿sí? Y es concentrarte con el detalle. Yo empecé copiando billetes Y y eso fue innato. sí, sí, pues la vida me llevó también, Ujú. ¿sí? Yo creo que tú tienes el don, pero Sí, la vida también te forma, sí, claro, ¿sí? te lleva por ese camino. Y a mí me llevó a eso. Entonces, yo empiezo como a encontrar en el dibujo el estar conmigo mismo. Y me empieza a gustar. Ujú. Me empieza a gustar no solo dibujar, sino estar conmigo. Porque era el momento en que yo podía pasar horas y no necesitar nada, ¿sí? Entonces ahí es cuando arranco y me gano concursos y me gano todo, pero no encuentro el reconocimiento de mis padres todavía, ¿sí? O sea, siempre era eh, no dejas hojas, dejas reguero de lápices, haces reguero de pinturas, Recoge todo eso sí, o sea, era más el desorden que yo hacía que y lo que no veían realmente el ellos estaban talento, viendo el y no veían talento, el exacto. talento que yo tenía. Pero ya no me importaba, porque yo ya me había blindado, entonces yo decía, no me importa,
¿sí? Bueno, entonces ahí sigue, esa es mi niñez de 6 añitos. Luego viene la preadolescencia, ¿sí? Que es algo bastante también fuerte. Yo empiezo a tener enfrentamientos con mi padre, Claro, me imagino que muy fuertes. muy fuertes porque él ponía muchas reglas en la casa y yo todas las incumplía. Yo le llegaba tarde, eh, en el colegio me echaron casi de todos los colegios. Hice muchas maldades en colegios y pilaturas en colegios, que mi padre sí tenía que ver conmigo. Yo creo que era la manera en que yo ya me vinculé con él para tener su Para poder atención, tener atención, sí, para claro, tener su atención, que era, si yo hago algo malo, ya lo llaman a él y él va a estar pendiente de mí, claro. ¿sí? Entonces, por algún lado va a estar pendiente Tiene de que mí, venir y verme. sí, y tiene que estar Okey. pendiente de mí. Todo esto entre la inconsciencia, ¿no? Es una Ujú. manera de cómo exploramos esa atención y cómo la pedimos. Y entonces, claro, entre más problemas yo me metía, más él estaba ahí presente y estaba pendiente de mí. Entonces pude hacer muchas cosas en el colegio que no fueron tan buenas. Como mi padre era médico, una vez llevé silucaína en spray y me metí a la cafetería del colegio y le eché a los sándwiches y todo el mundo con la boca dormida en descanso y llaman a mi padre, me llevan a la rectoría y me dicen que yo hubiera podido haber matado a alguien porque sí sufre el corazón y que como esto es silocaína y bueno, Ay, Dios mío, pero tenía a mi padre, pero estaba ahí claro, ahí lo y tenía, era lo que te y lo importaba. tenía para mí, Ujú. ¿se me entiende? Desde ese lugar, pero lo tenía. Pero bueno, y comienzo yo a entender que esa es mi vinculación con él, De esa manera, sí, de esa manera de esa enferma, manera enferma y enferma, negativa de claro, poder tener como enfermísima, ese enfer- amor que de pronto enfermísima. Entonces, y además que pues es un man militar de 1,87 de alto, gigante, el macho macho, y empiezo yo a buscar problemas, de esa misma manera. y empiezo a buscar problemas, pero problemas ahora de golpes. Sí, claro, O sea, de reacción física. empezar a pelear y empezar a descargar todo eso, obviamente a escondidas de él, porque yo no lo hacía para que él lo viera. Esa sí no lo hacía para que lo viera, Entonces, lo hacía más por pertenecer inconscientemente a él. al Sí, régimen estricto, sí, golpes, o sea, físico. como sacar todo Ujú. esto. Entonces me iba a colegios distritales en la tarde y me saltaba la barda del colegio y me subía a los salones en jornada tarde, Ujú. que supuestamente estudian los más gamines. ¿Perdón? Supuestamente. Son los perezosos, No, no los más supuestamente. caminos. No, no, porque yo estudié en un colegio ¿Privado? distrital también. ¿Distrital? O Okey. sea, de castigo me metieron en un colegio distrital. Mi papá me dijo, no puedo contigo, de castigo te vas para un colegio distrital y a ver si allá Ujú, te forman también. Y estuve como 3 meses. Pero supuestamente son los niños más ujú. rebeldes, los niños más problemáticos, y entonces me metía, yo te hablo de 13 años, y iba y le buscaba problema A a que pelados fuera. de 18 años, y me encantaba irme a agarrarme a los golpes. Me fascinaba, me encantaba, y no era nada personal con nadie, era simplemente, La forma de desfogar sí, ese y era pelear y terminar la pelea y ya. y no es que te odio ni, no, simplemente era, oye, ya nos dimos a los golpes y fue chévere y ya me voy para mi casa y me siento más macho, me siento más hombre. Allí me pillan, una vez me pillaron saltándome la barda en los colegios y llegó la policía y me llevó y me les volé a los policías. Bueno, rebeldía completa, rebeldía total. En ese lapso de tiempo, ¿ninguno de tus hermanos era cómplice? No, ¿O eras solo tú? solo yo, solo yo, solo yo. O sea, yo compartía con mis hermanos y departíamos mucho con los amigos, pero como nosotros nos dejaban a cuidar en las tardes donde mi abuela Ujú, y teníamos una empleada, yo me escapaba por el techo de la casa. O sea, mis ujú. hermanos, yo les decía, vamos, y mis hermanos no No, iban. ajá, O sí, sea, claro. no, ¿qué vas a hacer? Y yo sí, me trepaba al techo y me iba a Claro. callejear. Me iba a callejear y tenía mis amiguitos del barrio y Y también, chao. sí, tenía Ujú. como mis cómplices Sí, tu de parche de amigos, pero no sí, era tu pero familia, no eran tus no hermanos. eran mis hermanos. Okey. Y bueno, entonces ahí ya yo, después de que sigo, pues sigo en esa etapa,
más grandecito, como a los 15, 16 años, 15 años más o menos, entro yo a trabajar. Empiezo yo a trabajar porque dije, ya es la época de tener novia, ya es la época de querer cosas. Y yo dije, ni por el puta se lo voy a pedir a mi padre. Porque si yo se lo pido, No vas a tener. voy a tener, o sea, él se va a sentir con derecho de poder mandar sobre mí. Entonces dije, no, no lo voy a permitir. Entonces voy a trabajar, salgo del Ok. colegio y me pongo a trabajar. Y así me conseguí un trabajo. Empecé, recuerdo que en una recepción de unos baños turcos, era un club. Una vaina así toda rara. Sí. ¿Qué tenías que hacer? No, solamente estar en la recepción como recibiendo a la gente. Era como, en esa época eran como unos clubes privados que tenían sauna, turco, gimnasio, tenían de todo, era un club pequeño. Y yo le caí muy bien al dueño, súper bien al dueño y me asciende y me vuelvo administrador. Y yo a los 16 años era administrador de esa vaina. Y entonces me sentí con mucho poder, pero no dejo de meterme en problemas. Entonces a ese sitio iba gente de dinero y dentro de la gente que iba de dinero iban unos traquetos y iban las esposas de los traquetos. Ay. Y me meto con una de ellas. O sea, yo a los 15 años, ella tendría como unos 27 años, 26, 27 años. Yo me hago amigo del escolta de ella, ¿sí? Nos hicimos muy buenos amigos. Él es el que me dice, oye, ¿tú le gustas? ¿Por qué no se ven? Sí. Yo en mi adolescencia, de una, yo sin mente, sin miedo, Sin medir nada. Me meto con ella. Pero este escolta, como me lo hago muy amigo, se convierte en mi escolta. Entonces ahora yo voy a buscar problemas al colegio que te decía. Pero tenías escolta. Pero yo me iba con escolta. Entonces eso te hacía ser mucho más macho alfa. Exactamente. Bueno, estando ahí tengo un amigo también, pues en esa época se había mucho narcotráfico en Colombia y casi todo el mundo estaba metido en algo. Yo tenía un amigo que el papá tenía algo que ver con el narcotráfico y cogió como una paca de esta de cocaína y se la sacó al papá. ¿Qué es esto? Y yo a los 15 años digo, marica, voy a montar el negocio. Este es el negocio de la vida. Y me voy con él y le digo, marica, yo consigo al jíbaro del barrio, el que las vende, el que toda esta vaina. Y el man dice, listo, yo se los voy a enseñar a empacar, se los voy a enseñar no sé qué, hicimos papeletas. Entonces yo le decía a mi amigo, marica, vamos a hacer el negocio. Usted, le damos a este man la vende, se la compramos a su papá y yo armé todo el negocio. Fácil. Sí, a los 15 años. Y ya repartimos las papeletas y toda la vaina. Ay, sí, hicieron exactamente. Sí, o sea, fueron lo... Pero hasta ahí llegó porque estando en el colegio, yo estando en clase, me llaman a rectoría. Y yo dije, marica, pues, quién sabe por qué. O sea, yo no sabía por cuál era. ¿Cuál de todas? Sí, por cuál de todas. Entonces dije, bueno, voy a subir, pero cuando llego a rectoría, está el rector, está psicólogo, está coordinador, está mi papá, o sea, está todo el mundo. Yo dije, mierda, esto es algo ya grave. Si esto no es normal. Suavecito. Entonces mi padre saca todas las papeletas y las bota encima del y me dice, ¿qué es esto? Tu papá. Mi papá. Entonces, claro, yo quedo como, marica, ¿qué pasó acá? Yo, bueno, pues un poco desafiante le digo, ¿no sabes qué es? Eso es cocaína. Entonces casi me pega. Y me dice, pues obvio que yo sé qué es, pero ¿tú qué haces con esto? Y yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Tengo un negocio, socio. Sí, le iba a decir. Pero le digo, mira, ¿sabes? Si tú me preguntas si yo estoy consumiendo, no lo estoy haciendo. Si me preguntas si está mal hecho, pues yo ahí ya recapacité y obviamente yo sabía que estaba haciendo algo malo. Obvio. Y yo dije, no lo estoy haciendo. También si me preguntas quién me la dio, no te lo voy a decir. Sí, solo sé que pues hice mal y pues lo que vayas a hacer está bien. Eso él sí sabía que yo siempre dije la verdad. O sea, yo me enfrentaba, pero me enfrentaba con la verdad. Con honestidad, sí, sí, claro. O sea, con la verdad siempre. Sí, porque fue como una manera de, pues, ¿para qué te iba a mentir o para qué te iba a ocultar si lo que necesitaba era que tú lo supieras? Claro. Sí, porque es la manera de enfrentarte también, ¿sí? Es una manera descarada también de enfrentarlo, ¿sí?
porque la mentira es suavizarlo, Claro. ¿sí? Entonces aprendí a ser muy honesto desafiando, ¿sí? Entonces él creía en todo lo que yo le decía, sin embargo, pues obviamente me puso un psicólogo y, Y, y castigado y bueno, ¿y el papá de tu amigo? O no sea, ¿eso nada. qué pasó? Yo jamás conté, él no O sea, ese es el era, momento en que no se sabe. no sé absolutamente nada de él, yo dejé de hablarme con él, Ok. pues a mí me castigaron, yo dejé de hablar con él. eh, y bueno, yo digo ahí, me salvó, me salvó mi padre, porque tal vez mi rumbo hubiera sido diferente, Claro. ¿sí? Y bueno, termino mi bachillerato, me expulsan el último año, En en 11. 11, faltando un mes para graduarme, me echan ¿Qué del hiciste? colegio, hice llorar a una profesora, o sea, la profesora subió, yo era demasiado rebelde en clase, bueno, es que a mí me pasó algo curioso, yo tengo el IQ un poco alto, Ujú, entonces en mi niñez me hicieron un examen de IQ y como lo tenía alto, eh, pues recomendaban a los profesores mi IQ y ujú. yo me aproveché de eso. Entonces era una manera de manipular a todo el mundo Claro. con el IQ. Entonces yo tenía animales imaginarios, tenía amigos imaginarios, tenía todo, pero era consciente de todo eso porque solo era manipular a Solo todo el era para mundo manipular, exacto. para poder hacer Ujú. mis cosas, ¿sí? Y yo creo que ese IQ me hizo, me hace muy inquieto, ¿sí? Entonces a mí académicamente me iba muy bien, pero disciplinariamente me iba súper mal, Claro. súper mal. Y me ponía de relajo absolutamente todo. Ya una profesora de principio de año, ya en 11, tú sabes que en 11 les da por hacer que la excursión, que la rifa y que todo eso. Yo a todo le decía que no, ¿sí? Entonces yo les decía, ella decía, ay, hagamos la rifa para recoger fondos. Y yo, ay, qué pereza, eso es aburrido. Ay, no, entonces hagamos una fiesta. Y yo, fiesta, nadie va a ir a una fiesta. Y así, ¿sí me entiendes? O sea, todo. Siempre era llevar la contraria a todo. Y ella era profesora mía, ¿sí? Ujú. Me dictaba una asignatura. Entonces cuando ella llegaba a clase, yo les decía a todos, clase fuera. Y todo el mundo se bajaba y se quedaba ella sola en salón. Y cuando ella llegaba abajo, yo les decía, no, Clase qué pereza, arriba. clase arriba. Y entonces era así hasta que ya no pudo más. Y ella subió donde el rector llorando y dijo, o que me iba yo o se iba ella. Y entonces el rector me dice, te vas tú, marica. O sea, no te vamos a tener más. O sea, es que ni siquiera esta es la primera. Tú vienes con un Esta es la suma. historial. No, sí, tú vienes con un historial que no te lo vamos a permitir. Entonces yo negociándole, ¿no? Como Ujú. siempre. Negociándole, yo puedo hacer los trabajos en la casa, si quieres yo se los traigo. Y me decían, no, marica, te estamos echando. Sí, Adiós. sí. Entonces, claro, me echan del colegio. El último año, mi padre reemputado, sí, me deja de hablar. ¿Y si era un colegio distrital? No, era un colegio privado. Ok, Yo solo estudié en distrital cuando entré a sexto grado, ok. porque mi papá dijo, vas a hacerlo, porque Y era colegio privado, pero no militar. no Ok. militar, no militar, no afortunadamente. ¿Qué? No, porque él sabía lo que era ser militar, Ujú. él sabía lo que era ser militar, o sea, a pesar de que me impartiera sus conocimientos militares, él sabía que por mi personalidad hubiera sido muy complicado, Ok. ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo que decir en mi caso que me echan, o sea, en mi casa se enteran que me echan. Y hablando de lo militar, como era 11, yo ya había presentado mi examen militar. Yo ya tenía que entrar al Para. ejército, Ok. ¿sí? Entonces, mi padre me dice, no importa que hayas perdido el año, ¿Te vas al te ejército? vas para el ejército, ¿sí? Y yo dije, bueno, chévere. Yo dije, no pasa nada. Eso me lo dice más o menos como en octubre. Ajá. Yo tenía que presentarme en enero. Durante todos esos meses no me hablé con mi padre, para nada. O sea, nosotros, él y yo ¿Y no. el año quedó ahí? Entonces, no, yo dije, voy a validar. O sea, yo ya no más Opción colegios. rápida. Sí, yo dije, no más colegios. Ya voy a ponerme a validar. Eh, Todavía no tenía, como lo del ejército, todavía no estaba tan encima. Yo decía, venga, esperemos a ver qué ¿Qué pasa. pasa? Sí, o sea, ni que me voy a Ujú. preocupar hoy por eso. Pero llega enero y sí, perfecto, me tengo que presentar. Y yo dije, bueno, listo, ya. Yo cogí mi maletica y me fui. Y si tú te das cuenta, yo no hablo de mi madre. Todo es con mi padre, Ujú. ¿sí? Porque mi madre era ausente. Ahí era ausente para mí. Era la sombra de Sí, él exacto. únicamente. Entonces, mi padre, yo no hablo con mi padre en todo el tiempo. Yo me levanto ese día, me voy a incorporar allá, todo el mundo llega con sus mamás, todo el mundo llorando y yo, me diga, yo feliz.
Yo, chévere, esto me va a tocar por allá en Tolemaida y contraguerrilla. Y el escolta que me ayudaba a mí, él fue contraguerrilla y estuvo en Tolemaida y me contaba historias. Y yo, no, del putas. Emocionado. Sí, yo decía, no, del putas esto de la contraguerrilla y cómo se camuflan y lanzarse y de la adrenalina y todo esto. Entonces yo dije, del putas, ojalá me toque en Tolemaida. Entonces me encuentro con amigos del colegio allá que tenían incorporación. Y sí, me tocó Tolemaida. Yo dije, de buena. Entonces me subo en el camión para irme a Tolemaida. ¿Y tú estabas ahí con quién? ¿Con tu papá? No, nada. ¿Te fuiste solo? Solo. Y entonces me suben al camión y yo estoy arriba del camión y de pronto llega un soldado y me dice, Jaramillo, bájese, que lo necesitan. Y yo, marica, mi padre. Yo sabía que no me iba a dejar. Entonces, efectivamente, está allá mi padre, así en su tono bravo. Me dice, ya hablé aquí, vas a prestar servicio militar, pero los fines de semana, ¿sí? Vas, con mi padre era médico deportólogo, él trabajaba con fútbol y trabajó con fútbol aquí en Colombia. Entonces me dijo, vas a prestar servicio en las fuerzas militares, pero con el equipo de fútbol. Yo, bueno, yo a todo le decía, bueno, yo no le ponía problema a nada, yo, bueno, está bien. Entonces salgo de ahí, voy el primer fin de semana a entrenar, súper chévere, yo comía en casino de oficiales, estaba con el equipo, pero yo dije, marica, ya me dieron la libreta. Yo el tercer domingo ya no fui y no volví. Yo dije, ya me dieron la libreta, yo no volví, entonces me meto a validar y valido mi bachillerato. Ahí ya empiezo yo a trabajar, pues bueno, seguía trabajando, pero empiezo a tener como unos negocios un poco más serios y ya entro a la universidad. ¿Sí? ¿Qué decides estudiar? Ay, bueno, eso fue muy chistoso porque mi padre quería que yo fuera médico. Claro, obviamente ¿Sí? Viene de una... Sí, pero yo tenía más hermanos, porque no les pidió a todos ellos que fuera médico. ¿Sí? Porque seguramente hicieron lo que él quería que fuera. No sé, ¿O qué? no sé, yo creo que yo pensaría que empezó por descarte, ¿sí? Entonces la mayor no pudo, y me tocaba a mí, ¿sí? Entonces vas a estudiar medicina y yo no voy a estudiar medicina y él intentaba meterme a estudiar medicina. Yo no sé si puedo contar estas cosas acá, pero te voy a contar una anécdota súper chistosa. Imagínate que como mi padre trabajaba con los equipos de fútbol, él manejaba la selección de fútbol de salón de mujeres, o sea, era el médico del... Y hubo un campeonato nacional, te hablo de 18 años que yo tenía, había un campeonato nacional eso era en Santander, en el Parque Gallineral, por allá, ¿cómo se llama eso? San Gil. Y allá eran los nacionales y mi padre no pudo viajar, entonces me dice a mí... Que vaya. Ve, porque para que lleves estos medicamentos allá y lleves esto, que son los suplementos vitamínicos para las jugadoras. Y yo, ay, paseo, Deli, yo me voy. Entonces yo le dije, listo. Cuando yo llego a San Gil, estaban esperando a mi padre. Entonces... ¿Te presentaste como médico? No, yo no me presenté. Yo llego y a mí me dicen, doctor. Pero yo no me presenté. Yo llego y ellos dicen, y yo me quedé callado. Yo dije, no, bueno, pues no pasa nada. Y entonces, doctor para acá, doctor para allá, y toda la vaina. Yo entregué lo que tenía que entregar, yo estaba en mi paseo, yo entregaba las vitaminas que tenía que entregar. Mi padre me llamaba por teléfono y me decía, mira, hoy darles esto, porque duramos como una semana ya, hoy darles esto en las mañanas, y yo se los daba. ¿Sí me entiendes? Y todo el mundo era médico, 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 pero era dentro de las jugadoras y dentro del equipo técnico nomás. Y resulta que el equipo quedó en la final. ¿Sí? Entonces, como el equipo queda en la final, todos los medios de comunicación están como enfocados para atención. Sí. Y llega un periodista de RCN, me acuerdo. Llegó a entrevistar. Sí, llegó a entrevistar a la gente allá. Llegó a entrevistar a la gente. Y de pronto me dice a mí como, oye, ¿te podemos hacer una entrevista? Y me dice, doctor, ¿no? Doctor, ¿le podemos hacer una entrevista? Y yo, uy, sí, ya ahorita. Entonces yo voy y me encierro en un cuarto y yo digo, no, marica, no va a salir. Que se aburra semana ya, pero yo no voy a salir. Y yo me asomaba y el man en la recepción. Y no se iba. Y estaba esperándome. Claro.
Yo dije, no, nada, el toro por los cachos. Vamos a sacarla o a sacarla. Yo decía, tenía que ya mantener una mentira que se había Una construido, mentira delicada. claro, que se había construido, pero yo no le estaba haciendo daño a nadie. Sí, yo dije, No, pues yo ni di es como medicamentos. quien dices, no es una mentira piadosa. Sí, pero yo no le di medicamentos a nadie. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, yo apenas estaba dando eran unas vitaminas. Yo no atendí consultas, ni yo dije, Así el bueno, colmo. hasta el momento, porque te voy a seguir contando. Entonces resulta que el man me entrevista y me dice, ay, doctor, y usted tan joven, y yo sacándomela por donde pude y logré salir de esa entrevista. El man se va con su entrevista, yo como que respiro. eh, Jugábamos esa noche la final, el equipo queda campeón y en el hotel y en el restaurante que nosotros almorzábamos, que era el Parque El Gallineral, aquí el señor se va a enterar, si todavía sigue vivo, que nosotros almorzábamos ahí en el Parque El Gallineral. El man organiza una recepción grandísima porque el equipo queda campeón, pero en una mesa aparte pone como Doctor. un buffet y me dice, doctor, siéntese acá. Y yo dije, ay, marica, ¿qué va a pasar ahora? O sea, porque yo aparte y todo, o sea, Claro. ya es un poco incómodo. Entonces me sienta, él se sienta en la mesa conmigo y empezamos a compartir y a comer y todo esto. Y de un momento a otro me dice, doctor, mire, es que yo tengo un dolor aquí en la espalda ¿Qué que, pasó? que es fuertísimo y que varios médicos me han visto y no han dado con el chiste. ¿Será que usted me lo puede ver? ¿Inyectaste Yo, o qué? marica, ¿en qué me metí? Yo, bueno, hasta la entrevista estaba todo bien. Yo digo, bueno, está bien, vamos a hacerle. Pues hice lo que yo había visto en mi padre que hacía. ¡Ay, no! Yo ponte de pie, ¡Qué sí, yo miedo! ponte de pie, respira, toma aire, pero cosas muy sencillas, o sea, es como respira, yo palpaba, Ay, qué- y entonces le dije, mira, te vas a tomar esto, las mismas vitaminas que le daba a las otras Ajá. chicas que eran solo vitaminas. Dije, tómese esto durante una semana, ¿sí? Pero hágase ver por un especialista. La Y yo, fácil. puta, ya salí de esto. Entonces el man me dice, regálame los datos de tu consultorio. Yo le di los de mi padre. Yo dije, mañana ya viajo a Bogotá, ya toda esta vaina se olvida y ya, ¿cuál médico ni qué médico? Ya. Ay, no. Eso me hace acordar de un libro de Molière que se llama El médico a palos, no sé si lo leíste. Sí. Así, así tal cual, a palos me pusieron a ser médico. Entonces, bueno, listo, yo regreso a Bogotá, ya todo pasó y como a los 20 días, más o menos, un mes, le llega un telegrama a mi padre. En esa época eran telegramas, a los 18 años. Y mi padre me llama a mí y me dice, Iván, ven para acá. Ay, no. Acaba de llegar esto. Primero que decía, doctor Iván Jaramillo. Ujú. ¿Sí? Mi padre destapó el telegrama porque siempre. Pues era mi padre, yo tenía 18 años. Ujú. Y me dice, lee esto. Resulta que el tipo se había curado, que ya no le dolía más, Y que me que muchas gracias. agradecía, que yo era bienvenido allá, que cuando quisiera ir. Y claro, mi padre se molesta muchísimo porque me dice, tu Claro, irresponsabilidad, está jugando con la tarjeta. claro, tu irresponsabilidad, le hubiera podido pasar algo, no sabías lo que le diste. Yo, pero se curó. Entonces, yo le decía a mi padre, ¿para qué me mandas, marica? O sea, tú Claro. sabes cómo soy yo, ¿para qué me mandas? Pero aún así él tenía como ese voto de confianza, ¿no? Porque quería que yo fuera médico. ¿Sí? Entonces, para él era la oportunidad de poderme enamorar yo Sí, de la claro. medicina, pero Ajá. yo no. Entonces, bueno, yo me empiezo a cuestionar qué es lo que quiero estudiar. Yo quería ser arquitecto y Ok. quería estudiar arquitectura, pero yo dije, no, eso es muy cuadriculado, eso es muy cuadriculado para mí. Entro a estudiar publicidad, dije, chévere entrar por la creatividad y toda esta Ujú, vaina, hago un solo semestre porque no era lo que yo quería. ujú. O sea, sí la creatividad, pero era mucho leer y yo quería pintar, yo quería dibujar, yo quería hacer cosas. Y en la universidad vi mucha gente en diseño gráfico que las hacía. Entonces yo dije, no, voy a meterme a diseño gráfico, me meto a diseño gráfico. Al mes me doy cuenta que no es lo que quiero Perdón. y me di cuenta que lo mío eran las bellas artes. Y ¿Sí? todo eso, tú entrabas a un semestre y le decías a tu papá, quiero estudiar esto. No, Y no, él no, pagaba, no, tú. porque yo me pagué la universidad. Ok, listo. Sí, no, o sea, yo Él se desentendió económicamente, totalmente de desde eso. los 15 años económicamente, yo vi por mí. Listo. ¿Sí? Entonces,
Cuando estoy en diseño gráfico digo, a mí me gustan las bellas artes, dije, no, oiga, yo me lo estoy pagando, esto sí me está costando, no me voy a salir de diseño gráfico, pero algo voy a hacer. Entonces seguí con diseño gráfico, yo me gradué como diseñador gráfico, pero en mis espacios y en mis horas libres, tenían los huecos, me metí a clases de bellas artes. Entonces hablé con profesores de bellas artes y les dije, a mí me encanta esto, permítanme entrar a sus clases, y me dijeron, dale de una, pues veían la pasión que yo tenía y aprendí, como que hice dos carreras en una. Simultáneas. Sí. Entonces, bueno, ahí en la universidad, terminando la universidad, tengo mi primer hijo, bueno, ya casi terminando la universidad, y yo tenía varios negocios, entonces nace mi primer hijo en una relación que no fue tan Eso chévere. te iba a decir, ¿cómo fue ese enlace de ese tema de una relación de pareja cuando venías con esas heridas tan marcadas Éramos muy niños primero, éramos muy niños, pero siento que yo era una persona demasiado responsable, o sea, fui muy responsable cuando ella queda en embarazo, yo dije, yo respondo, hagámoslo todo. La mamá nos iba a regalar un apartamento y yo dije, no me lo regalen, yo puedo con todo, yo arrendamos, toda esta vaina. Superboy? Sí, y ella era muy niña y no pudo con todo eso. Claro. No pudo con todo eso, vivimos un año, luego ella se va a ir a la casa de los papás, como era muy niña, los papás se vienen en contra mío porque dicen que yo les robé la niña y que todo esto, hubo complicaciones, bueno, estuve con mi hijo un tiempo, luego ella se va a vivir a Francia, luego se va a ir a España y hoy en día mi hijo vive en Londres. Después de eso, a los más o menos 5 años, 4 años, nace mi otra hija con otra relación. ¿5 años? Después de 5 Más o años de menos, haber ok. tenido. Nace mi otra hija y ahí empieza mi trabajo de relación. ¿Sí? Yo duré con ella 20 años, 20 años viviéndola toda, viviendo todas las emociones, viviendo toda mi mierda, ella cargando con todo lo mío, yo cargando con todo lo suyo, criando una hija. Después de 20 años nos separamos y ella es la que me acerca a todo el tema espiritual. Aunque yo ya lo tenía, pero esa es la que me acerca a todo este tema de terapia y espiritual. Ella comienza a sentir la necesidad de buscar y hablar sobre esto y ingresa a una escuela y yo lo primero que le digo es, te están lavando el cerebro, esa vaina es de locos, allá tú sí, todo lo Sigues que en eso y te crees todo eso. claro, y entonces me venía a hablar de constelaciones familiares y yo, ay, qué locura, de terapia, y qué locura, y vamos a hacer retiro de esto y qué locura, y yo, marica, te están lavando el cerebro. Y ella me dice, debes ir, deberías ir, eso te sirve, tú necesitas sanar a tu padre. Yo no, yo ya la tengo clarísima, yo ya sé cuál es el lío con mi papá, y así es el Y lío con no mi pasa papá, nada. y no pasa nada, y él y yo ya lo sabemos y la tenemos clara. Y un día me dice, ven, hoy hay constelaciones, ve, y si no te gusta, No pasa pues nada. no pasa nada. Y yo dije, bueno, está bien, voy a ir a ver qué pasa. Voy a esas constelaciones y hago clic de una. Clic, pero fue así un clic de una como si te hubieran quitado, no quitado la venda, no, es como si estás en una habitación oscura, te prenden la luz y te hacen un flash y vuelven y te la apagan. Y en el flash tú ves cosas. Yo vi muchas cosas que necesitaba para mí. Y entonces ¿Qué te marcó en ese momento? ¿Qué viste en ese tema de constelación que dijiste, hey, acá es? empecé a tocar heridas, empecé a tocarlas desde la autenticidad y desde esa profundidad de la autenticidad. Entonces yo dije, oiga, esto sí me está moviendo, ¿sí? Y yo tengo un tema con la autoridad. Pues mi padre fue Por el tema de autoritario. tu papá. Entonces, si yo no encuentro autoridad en alguien con sabiduría, con conocimiento, con don de mando, con todo esto, abandono muy fácilmente. Sueltas. Y mi maestro, el de la escuela, tenía todo eso. Tenía todas esas cualidades y el conocimiento. Entonces yo dije, voy a creer. Creo en ti, creo en esto y voy a darte mi confianza. Entonces le digo a ella, listo, yo voy a entrar. Esto es lo que yo necesito. E ingreso a hacer, primero ingresé a hacer un tema de sanación. Es una escuela de formación. Y te forman como terapeuta. Yo no quería ser terapeuta. Yo no quería nada de esto. Yo solo quería era Sanar sanar eso que había visto. Es empezar a dar mi primer paso.
Entonces le digo, yo voy a entrar, ella ya llevaba un año, esto es una formación de 5 años, y sí o sí tenía que hacer la formación. El primer año es cuando te cogen el ego y te lo muestran completamente. Sí, o sea, te muestran toda la mierda que tú eres. El segundo año es más amoroso. Entonces, mi ex estaba en el segundo año amoroso y entro yo en el primer En año el de primer año. mierda. Ajá, ¿Sí? Y ella ya había pasado por su primer año de mierda. claro. Entonces ahí es donde empieza nuestra crisis. ¿Sí? Empieza nuestra crisis de darte cuenta de comerme yo toda su mierda y de ella empezarse Claro, a comer toda mi mierda. Entonces yo entro a la escuela y empieza esa vaina de darme cuenta primero cómo manipulé todas las cosas malas que hice, eh, darme cuenta de tantas veces que me he equivocado que no me gustó. O sea, yo choqué muchísimo con eso. O y sea, aceptar. y no lo aceptaba, Ajá, no lo aceptaba. Yo, o sea, taller tras taller que iba pasando, marica, me encontraba con todo. Y yo veía a todo el mundo llorando y yo decía, marica, ¿qué lloran? ¿Y por qué lloran? Si, marica, sí, el papá, marica, pues mire, yo estoy acá y y estoy vivo mi y no papá ha fue peor pasado que el de nada. Sí, sí, ustedes, sí, sí, marica, sí. y yo estoy aquí bien Ajá. y no tengo por qué llorar. Esa confrontación a veces cuesta, Claro, ¿no? entonces empecé a enfrentarme a eso, empecé a enfrentarme con ese Iván Ujú, que estaba resistido, pero que le estaban descubriendo y que le estaban quitando esas capas que había puesto ujú. durante Desde los tantos 6 años. años. Y no me gustaba sentirme tan expuesto. ¿Sí? Y entonces, entre más ellos me querían quitar capas, más yo me Más te ponía. ponías. ¿Sí? Entonces yo no abrazaba, porque nunca abracé. Mi vinculación con los hombres era de competencia. Para mí los hombres eran Claro. una competencia, porque mi padre era mi competencia. Entonces, cualquier hombre que yo veía era quién es más macho, quién más ocupa espacio. Yo no te abrazo, tú estás allá, yo estoy acá. ¿Sí? Lo mismo no entregar el corazón a las mujeres. ¿Sí? Y bueno, y ese tema de las mujeres que ahorita lo hablamos, porque es un tema también interesante que he descubierto hace poco. Entonces empiezo a darme cuenta de, todo esto es mi mierda, todo esto es lo que me ha pasado, todo esto es con lo que me he encontrado, este soy yo, no me gusta lo que, lo que yo soy. Aceptas, finalmente aceptas y Pues confrontas no lo había aceptado, o sea, seguía la luchándolo, o sea, lucha. claro, te lo están mostrando, pero Ujú, tú dices, marica, no me gusta, o sea, no lo estoy aceptando, no lo estoy acogiendo, estoy peleando también contra él, estoy diciendo, marica, pero ¿por qué eres así? Pues, y es toda tu mierda y ya te vas a morir así y me vale culo todo y entonces empiezas a coger también esa rabia también, ¿sí claro. me entiendes? Porque también te comienzas a justificar con eso, entonces ya soy así, entonces me empodero de eso que yo ya soy así Ujú, y es un caos y es un caos en mi relación también, claro. porque pues ella está viviendo todo eso. Yo iba a constelaciones, empecé a ir a constelaciones familiares y en las constelaciones, obviamente a mí me escogían, pues para los que no conozcan los Claro. que son las constelaciones familiares, es un movimiento espontáneo que sucede, pero mágico, ¿sí? Que te muestra cómo se encuentra tu círculo familiar, ¿sí? Entonces yo voy a constelaciones y en constelaciones te colocan en un grupo grande, hay una persona que es la que está constelando y a Ujú. quien le están haciendo la constelación y te comienzan a sacar como el problema y el problema y las soluciones y te comienzan a resolver. Y yo siempre era el problema. Entonces, si salían a trabajar el asesino, yo salía. Entonces, y sin querer, era el Sí, movimiento. claro. Yo estaba ahí, decían, ay, trabajé con una amiga que le mataron el esposo en el club en el Nogal y Ujú. entonces le dijeron, saca al asesino que puso la bomba. Y me volteó a mirar a mí, Tin, tú. claro. Y yo feliz. Claro, porque Porque era es lo que me gustaba. Sí, llamar esa atención pero de cualquier manera. me gustaba porque desde ahí yo podía sacar Imponer. toda la Ajá. fuerza que tenía y toda esta rabia que tenía. Sí, entonces cuando me sacaban, claro, entonces ponían a los buenos a un lado, yo era el malo y entonces se enfrenta a los buenos con los malos y había enfrentamientos a veces físicos, no de Ujú. golpes, pero sí de físicos y Sí, claro. fuerza. Y en uno de esos, un día, eh, lo hacíamos en un salón y el salón tenía una alfombra y cuando volteamos a mirar la alfombra llena de sangre. Y yo no me había dado cuenta y tenía todos mis pies rasgados por Ay. debajo Ujú, y había dejado sangre en la arena, como ujú. dice.
De Entonces, gladiador, sí, pues. no, y eso me encantaba, a mí me fascinaba eso. Yo tenía constelaciones todos los martes y para mí Ujú, era sagrado ir a constelaciones. Y llegué ujú, un martes y estaba sentado así en el sofá esperando que empezaran las constelaciones que abrieran el salón para que entraran. Y llega una de las profesoras de la escuela, que ella también asistía a constelaciones, y me dice, uy, hoy también va a haber sangre. Porque me vio y me dijo, uy, hoy va a estar ujú, también chévere, va a haber sangre. Y eso me volvió a hacer clic. Y me quedé yo pensando ahí, dije, María, ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo todo ujú, lo que yo vengo haciendo en la vida claro. y me estoy sintiendo cómodo con esto. Ujú. Dije, ahí choqué con la escuela porque dije que Se está si repitiendo, dije, vengo aquí a que me refuercen lo que no quiero que me refuercen. claro. Me paré y me fui. O No sea, dice explicaciones, no, nada, o nada, nada, sea, nada. Solo me paré y me fui. Y dije, no quiero volver a entrar a constelaciones, y, no quiero volver a la escuela. y tu pareja en ese momento, ¿qué te dijo? Porque ella Ella, ya ella iba, respetaba todos mis ok, procesos, ¿sí? Entonces yo dije, yo no quiero volver, esto es una mierda, me estoy sintiendo casi peor de como me ujú, sentía antes y empiezo a hacer ahí sí, mi aceptación. Y empieza mi proceso de aceptación, pero me alejé de la escuela. Entonces yo me alejo de la escuela y empiezo a procesarlo y empiezo a pensar por qué me sucedió, por qué yo hago esto. Y dije, entras en ese proceso de sí, introspección sí, sí, automático automático. cuando te dicen, mira, estás repitiendo esa historia acá y Sí, total, total. Entonces yo digo, voy voy a tratar de sanar esto. Tengo rabia, tengo mucha rabia, estoy muy molesto con todo, con la escuela, con mi hogar, ujú, conmigo, con mis padres, con todo el mundo estoy molesto, pero siento que lo necesitaba, yo necesitaba estar en ese momento ujú, molesto confrontado. porque fue la manera de darme cuenta. Ujú, Entonces me empiezo a dar cuenta y empiezo a sanarlo poco a poco. Dije, la próxima vez que vuelva a la escuela o en unas constelaciones, vamos a ver qué pasa. Si me vuelve a suceder lo mismo, no vuelvo. ok, No volví a constelaciones, pero sí retomé nuevamente la escuela, ujú, de formación, la la parte formación. de formación. Ujú, Entonces allí viene un tema, la escuela donde yo estudié tiene un enfoque chamánico. ¿Sí? mm, Mi maestro tuvo una experiencia en México muy chamánica. eh, los huicholes lo llaman a él para que vaya a aprender todas sus artes chamánicas y luego le dicen váyase a Colombia y monte una escuela y enseñe esto. Entonces ok, allí se enseñaba, era la Gestalt, ujú, como terapeuta Gestalt, pero todo por debajo era el enfoque chamánico, o sea, sí, todo el enfoque chamánico que a mí me llamaba mucho la atención y que siempre me llamó la atención y que siempre me acercó. Yo conozco un vidente cubano allá, el vidente cubano, yo soy muy escéptico de todas estas cosas y teníamos un taller como de una semana ahí en la escuela y teníamos clases todo el día y si tú no entrabas a la clase te quedabas por fuera y no te dejaban claro. entrar, pues yo a una clase no entré y me quedé por fuera, entonces voy, yo me hago en el fuego y estoy sentado ahí en el fuego y este vidente cubano se me acerca y me dice, empezamos a hablar y me dice, oye, tú sacaste cita conmigo porque pues él venía como vidente de Cuba al hacer talleres Ok, y entonces todos los que estábamos en el taller le sacaban cita para tener una cita con él, para que le hiciera terapia, ok, ok, ok. y para que Ujú. les mirara cosas y todo. Y yo en mi, Pero tú no sabías que era él. O sea, sí, o sí, ahí sí, ah, ok. sí, yo sabía que era él, pero en mi humilde opinión le dije, y muy sincera opinión, le digo, yo no creo en eso, yo no saqué cita porque no creo. Ujú, Y entonces él me dice, está bien, que no creas, pero seguimos hablando y luego me dijo, yo sé que no crees, pero puedo hablar contigo, te puedo decir cosas y te puedo hacer una sesión y si no crees, perfecto, y si no pasa llegas a nada. creer, no pasa nada. Yo dije, bueno, me la voy a jugar, no pasa nada. Y él empezó, él es sacerdote yoruba, Ujú, entonces sacó unas runas, una vaina así, y empezó, me dijo, yo voy a empezar a decirte cosas. No voy a recordar qué te voy a decir. Eso él. tú, sí, él me dijo, yo te voy a hablar de O sea, cosas. entra como en un trance. Sí, sí. Y dice, yo voy a empezar a hablar cosas, pero yo no te voy a decir qué, y tú vas procesando y vas mirando. Yo, bueno, está bien. Y empieza este man a hablar y me empieza a decir unas cosas que nadie sabía.
sea, marica, que solo las tenía yo y que absolutamente nadie sabía, ¿sí? Porque yo no se las había contado a A nadie. nadie. Y entonces me dice, mira, a ti te pasó cuando tú tenías tal edad, te pasó esto y tuviste esto y esto te ha afectado tu vida. Y yo, sí, sí, pero me lo dijo así tal como sucedió. Entonces yo creí. En ese momento hice también el otro clic El y dije, clic. voy a creer en el man. Nos hicimos muy buenos amigos. Yo Ajá. viajé a Cuba y estuve con él allá en su casa y él le dice a mi maestro, él tiene el linaje chamánico, que su padre lo negó. Cuando la historia que te conté del Ajá. Putumayo, Sí. su padre lo negó, él trae el linaje chamánico, enséñale. Y entonces mi maestro me llama y me dice, vente a chamanear conmigo, yo te voy a enseñar todo lo de chamanismo, porque tú lo tienes. Y yo dije, de una, y me metí con él a hacer y aprender de chamanismo. Yo no he visto como indígena ni Sí. como un chamán, porque la vestimenta no te hace, ¿sí me Ok. entiendes? Entonces yo aprendí muchas cosas de chamanismo con él y empecé a practicarlas en mi vida, empecé a probar de todas las medicinas, empecé a experimentar, empecé a tener visiones, empecé a tener como ese despertar. Y estando ahí en la escuela, en terapia, pues nosotros teníamos que recibir terapia Ujú. por la formación y mi ex también nos dimos cuenta de que no funcionábamos, de De que una forma sana. no tan sana. O. O sea, nos empezamos a dar cuenta, pero ya habíamos vivido toda la basura que habíamos vivido Ok. ella y yo, ¿sí? Pero tuvimos despertar, ella tuvo su despertar y yo tuve el mío. Pero también nos dimos cuenta como, marica, no, tú vas No por un lado, funcionábamos. yo voy por otro lado y tú vas por otro lado. Y tú necesitas vivir otras cosas, yo necesito vivir otras cosas. Y empieza nuestro proceso de separación, que duró como unos 7 meses. Unos 7 meses, Ya siendo conscientes. sí, siendo Después conscientes, de pero también, 20 sí, años. después de 20 años, pero también resistiéndose porque peleas con el ego. En Claro. una separación peleas muchísimo con el ego y tú puedes estar muy elevado y puedes haber aprendido todo lo que hayas aprendido, pero lo tienes. Sí. Entonces ese fue el proceso del ego también pegándote duro, ¿sí? Y a ella yo creo que también, pero también siendo consciente de que era lo mejor. Entonces yo lo deseaba también. Yo a veces no se lo decía, pero lo pensaba y decía, marica, lo mejor es separarnos, lo mejor es separarnos. Y deseo que te vaya bien y ojalá no vayas a sufrir con la separación, pero no quiero más. Eh, y ahí viene un momento de cambio en mi vida también muy importante, porque yo quiebro una empresa, caigo en quiebra, una agencia de publicidad que tenía, Ujú. muere mi padre Ay, y me separo. todo eso En- en el mismo Todo año. en el Y en el mismo mismo mes. momento. Ok, en el mismo O momento. sea, si todo en el mismo momento sucede, o sea, tú no sabes ni por qué putas llorar. Sí, ¿Sí me obvio. entiendes? O No sea, sabes cuál es peor. si tú no sabes si el dolor de la pérdida de tu padre, porque cuando muere mi padre, me doy cuenta que lo amaba con todo mi Claro. ser. Yo logré hacer las paces con él, que fue algo súper bonito, porque cuando a él le da cáncer y Pero mira toda esa connotación del tener cáncer. sí, entonces a él le da cáncer y nosotros nos enteramos de que le queda muy poco tiempo de vida y yo le huyo mucho a, Enfrentar esa a situación. compartir con él. Ujú. O sea, yo siempre me decían, con mis hermanos decíamos, bueno, como todos trabajamos, hoy lo vas a cuidar tú, hoy lo vas a cuidar tú, y yo siempre me ocupaba. Yo siempre, hoy no puedo, hoy no puedo, hoy no puedo, y le huía. Entonces dije, no, ahora tengo que enfrentar esto, Ajá. marica, o sea, tengo que enfrentarlo y hacer las paces con él. Entonces un día dije, listo, yo voy a hacerlo, pero quiero estar con él solo. Entonces estoy yo con mi padre ¿En una clínica o en no, dónde no en la estabas? casa, En la casa. en Ok. la casa. Él estaba en la casa, yo voy a cuidarlo, lo abracé. Lloramos los dos, marica, como nunca pudimos haber Por llorado. fin sacaron Uy, esa marica. parte Mi padre, de o sea, emoción que ya no era estaba el tan padre, resentida. ese padre, Dictador. sí, ese padre de niño que yo había visto, Ajá. no, no lo era. Era un padre amoroso, era un padre totalmente expuesto, Frágil. uy, total.
Y entonces él me decía, me recuerdo que me dijo que lo perdonara, que a él no le habían enseñado a ser papá y que sabía que se había equivocado muchas veces conmigo. Entonces yo le dije, hiciste lo mejor y gracias a todo eso que hiciste, soy lo que yo soy hoy en día. Y me salvaste de muchas. Ujú. Sí, tal vez si no lo hubieras hecho, mi camino hubiera sido diferente. Entonces pude agradecérselo, pude abrazarlo, pude consentirlo y él muere como a los 20 días. Y me fui en paz, nos fuimos en paz y hoy en día hablo eh, de lo maravilloso que él fue, porque fue un padre excelentísimo y del gran amor que yo le tuve. O sea, lo amé desde, yo creo que él también me amó, no creo, estoy seguro que él me amó Ujú. y creo que fue el que más amó, ¿sí? Porque era el del que más pendiente estaba, del que más corregía, del que más... Y tú sabes que al que más duro le das es al que más amas porque Ujú. sientes que se te va a ir, que a los Claro. otros ya le tienes el amor completo, sino que de pronto no supo cómo darme el amor, ¿sí? Pero era lo que tenía, eran sus herramientas. Entonces me di cuenta de que nos amábamos muchísimo y entendí que yo lo amaba muchísimo. Y ahí viene el otro tema que yo te digo, que es, después de todas estas terapias y después de todo esto que hago, descubro que mi tema no era mi padre, porque mi tema con mi padre lo trabajé toda la vida. Ujú. Mi tema es con mi madre, Claro, que no lo trabajé nunca y que vengo a trabajarlo y que ahorita lo estoy trabajando. O claro, sea, tienes que sanar esa parte. claro, él es la mamá, porque yo siempre pensé, yo no tengo nada contra mi mamá, no tengo Ujú. absolutamente nada, es buena mujer, es excelente, pero me di cuenta que sí. ¿Y sabes cómo me di cuenta? Porque yo hablaba mucho de mi padre y nunca hablaba de mi madre. Y un amigo sí me lo dijo, me dijo, marica, ¿y tu mamá? ¿Tú sí tienes mamá? Bien. Y yo dije, marica, claro, Ujú. yo no hablo de mi madre porque yo la culpo. Yo la culpé muchas veces Pronto por por, no tener esa defensa de por mamá ni no protegerme. exactamente. O sea, mi rabia contra ella era, tú no me protegiste, marica, no hiciste nada para que este man No fuera así hiciera de esto o severo esto. conmigo. Ujú. Y entonces ahí viene el tema de las mujeres. Comienza la venganza hacia la madre a través de las mujeres. Es como, enamórate, que yo no me enamoro. ¿Sí? A poner esa capa de no me dañas, yo te daño. Sí, o la que se enamora eres tú, yo no. ¿Sí? Vengándome de mi madre. Ujú. O sea, A través de tus a relaciones través de las personales. relaciones personales. Ujú. Y entonces empecé a darme cuenta de que ese era mi tema con las mujeres. Era, marica, no me voy a vincular contigo y quiero que todas se enamoren de mí y yo no voy a enamorarme de ninguna. Yo me separo y empiezo a vivir una vida súper libertina, sí, súper libertina, de andar y salir con muchas mujeres y salir y salir y salir y no vincularme con ninguna, con ninguna. Y cuando ya estaba sintiendo vinculación, alejarme. A eso te iba a decir. Y expresabas desde un principio cuando, digamos, iniciabas ese Total, tipo como, oye, te quiero, pero solamente para una parte total, sexual, no me interesa nada más. total. Y a veces ni siquiera sexual, o sea, muchas eran sexuales, pero otras eran vinculación de una u otra Medio manera. afectiva, Sí, afectiva, sí, repulsiva. sí. Y era sí, esa era mi venganza con las mujeres. Y sentía que no estaba haciendo nada mal. Claro. Sentía como, ay, tú lo aceptas, yo lo acepto, estamos bien. O sea, es perfecto, Ujú. pero no es perfecto. No es perfecto porque yo puedo separar la vinculación, pero Tú, la otra persona no. exactamente. Y eso Sí, pasa mucho ahorita. sí, En una total. relación de pareja eso pasa mucho, cuando tú realmente no puedes separar y lo que haces es dañar la otra persona. Entonces ahí empiezo a entender y empiezo ya a meterme también con el tema de qué es ser mujer y de ver a mi madre como una mujer y qué fue lo que yo aprendí también y por qué yo lo actúo de tal manera. Y empiezo mi sanación con mi La parte madre, femenina también. sí. Y, y bueno, entonces me empiezo a encontrar ahora, hoy en día, con un tema de la masculinidad y de querer tener una masculinidad sana porque yo tengo una hija, Ujú. ¿sí? Entonces, eh, yo adoro y quiero muchísimo a mi hija y mi hija es la que es la mujer que me parte el corazón a Con mí. razón. Y comienzo yo a darme cuenta y a analizar un poco toda esta sociedad y sin victimizarme, pero me he sentido y me empecé a sentir eh, como que los hombres la tenemos muy difícil.
¿En qué Sí, sentido? yo creo que en muchos. Sí, o sea, ese machismo y eso que hemos visto del macho es una carga grandísima, grandísima con la que no podemos y con la que muchos hombres no podemos. ¿Sí? Y si tú te das cuenta hoy en día, a terapia van las mujeres. O sea, Es de muy 10 reducido el mujeres, de 10 porcentaje de hombres, personas, sí. marica, yo creo que Claro, 9 mujeres son porque vienen de, en ese conflicto de que enfrentar o confrontar sus propias emociones a otra persona no es de hombres. de hombres. Entonces, es un conflicto interno supremamente difícil, pero vamos a quien hace que eso se vuelva más grande son las mamás. ¿No te has dado cuenta del tipo de crianza, Yo del creo que es tipo de... responsabilidad, Ale, yo creo que es responsabilidad de ambos. Sí, o sea, no podemos culpar ni a la mamá ni al papá, pero es responsabilidad de la sociedad, es responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad de los hombres, es responsabilidad de todos. Sí, o sea, no puedo decirte que es culpa de mamá Ujú, ni es culpa de papá, es culpa de ambos, es culpa de los mandatos han que impuesto? nos han impuesto y de los que seguimos repitiendo. Y seguimos repitiendo con esos mandatos y no salimos de ahí, ¿sí? Y con los estereotipos que también nos ponen, ¿sí? El tipo de patrones Uy, que se nos... es una carga grandísima. Entonces me empecé a cuestionar sobre eso. Me pasó un episodio en México, estuve en México, no sé si has estado en México, en Ciudad de Sí, México. En Ciudad de México, cuando tú sales del aeropuerto, ok. ¿sí? Y vas al metro, entonces allá tienen un tema Ujú. con lo de las mujeres y de proteger a las Así, mujeres ujú. y De un eso, vagón para y un mujeres, de vagón un para vagón para mujeres, hombres, y ok. tienen o sea, tú en el metro cuando vas en camino a otra estación, tienes la parte de mujeres y la parte de Ujú, hombres, y uno se ve a través de una malla, sí. ¿sí? Y entonces, cuando yo veía al lado de las mujeres, yo decía, marica, ya súper bonito, con stand iluminado, escaleras eléctricas, y el de los hombres como si fuera una ratonera, marica. Y me sentí vulnerado. Vulnerable. Claro, yo decía, marica, o sea, me sentía hasta culpable por ser hombre. Porque yo decía, marica, o sea, ¿será que me lo merezco? O sea, ¿será que yo no me merezco también unas escaleras eléctricas, sino unas escaleras que tocaba subir Ujú. enormes y yo sube caminando y al lado la escalera eléctrica de las Para mujeres? Yo ellas. decía, ¿por qué la sociedad también me castiga a mí? ¿Sí? O sea, Ujú, por ser solo hombre, ¿sí? Y entonces empecé a darme cuenta de eso y lo empecé a ver en muchas situaciones. Cuando estuvieron esto de las protestas para Duque, ujú. que las marchas y que el estallido social, yo salí a hacer fotografía. Y una vez estaba aquí en el Parque Nacional haciendo fotografía y vi un grupo que venía súper chévere en cuanto a imagen. Sí. Y yo dije, voy a hacerles la foto. Entonces yo pongo mi cámara y comienzo a enfocar. El grupo se va acercando, pero yo estoy viendo un todo, yo no me estoy Sí, fijando la dimensión. ni tengo el prejuicio de Ajá. nada. Ujú. Y cuando se acerca este grupo, se me viene una chica, era un grupo de feministas que venía. Ok. Ah, Y entonces me llega la chica y de una llega agresivamente y me dice, tú no no puedes puedes tomar tomar fotos fotos. porque eres hombre. Solo las mujeres nos pueden tomar fotos. ¿Sí? Pero llegó agresiva y llegó con un spray y me echó pintura en mi cámara y me dañó la cámara, ¿no? Y Ajá. claro, yo quito esto de la cámara y le digo, oye, no seas agresiva, o sea, me lo puedes hablar, o sea, me lo puedes decir, me puedes decir, oye, mira, no tomes fotos, pero es una agresividad como que nos culpan a todos los hombres, ¿sí me entiendes? Por el solo hecho de ser hombres, ¿sí? Y dos chicas que venían cuidando la marcha me dijeron, mejor vete porque te pueden hacer daño. Y yo decía, ¿cómo permite esta sociedad eso también? Sí, o sea, ¿cómo también es permitido eso? Porque si nosotros llegamos a decirle a ellas que lo están haciendo mal, entonces el malo soy yo, Claro. ¿sí? Entonces como hombre me empecé a sentir en muchas situaciones así, como ¿por qué me siento así? O sea, ¿por qué me siento malo si yo no soy malo? Sí. ¿Sí? Entonces nos empezaron a vender eso de que el hombre es malo, que el hombre es Ujú. malo, de... Y yo entiendo que, y no es nada contra el feminismo, ¿sí? Pero hablo es más del extremismo, Claro. ¿sí? Y ese extremo de mirar a los hombres como agresivos o como algo malo, ¿sí? Y hombres, yo conozco muchos hombres y soy uno de ellos. Habemos hombres buenos, habemos muchos hombres buenos y que tenemos hijas y que tenemos mamás y que las queremos y que sí, no todos somos así, pero estamos pagando todos por eso.
Y es fácil ver los ejemplos. Y si tú ves a una pareja peleando y la nena es la que le está pegando a él, hasta hombres y mujeres decimos que algo le hizo el mal, no que ella está siendo agresiva o le está pegando. Si todo el mundo dice, ay, seguro el mal le hizo algo. Y lo primero que se te viene a la mente es que le fue infiel, o que el man también le pegaba, o que es un mal hombre, ¿sí? Porque eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y si es al contrario, él que le esté reclamando en voz alta a ella, así sea solo en voz Es alta, un es maltratado. un agresivo y maltratado, ¿sí? Entonces, he venido pensando mucho en eso, y la sociedad tiene que hacer algo hacia eso. Y todo lo podemos empezar desde nosotros. Yo hago círculos de hombres y con unas chicas que hace círculo de mujeres, tratamos de integrar esas dos partes, como no separar lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, sino Sí. en los círculos de hombres hablar de esa feminidad también que tenemos nosotros, porque tenemos esa parte femenina, y cómo integrar a las mujeres también en nuestras vidas, y qué papel juegan en nuestra vida, tanto madre. Y en el círculo de mujeres intentamos que ellas también hagan y reconozcan a los hombres como hombres, ¿sí? Que es creo que lo que nos falta a esta sociedad, reconocernos los unos a los otros, ¿no? Porque nos tienen enfrentados, ahorita nos tienen muy enfrentados, ¿sí? Y hay mucho movimiento, que ha salido mucho movimiento, y se habla mucho, y que la mujer, y yo entiendo, sí, sé que la mujer ha sido vulnerada durante Vulnerado muchos mucho tiempo. años, entiendo que, pero, pero eso también es producto de todos, no solo de los hombres, también es producto de mamá, es producto de todos. Sí, todo es un proceso donde lastimosamente estamos en este momento separados, lo que hablábamos antes de iniciar la entrevista, entre hombres y mujeres y no como seres humanos. O sea, en el momento que tú entiendas que eres un ser humano, ella, él, todos, las cosas van a Es cambiar, que, el es que, tipo de es pensamiento que va a cambiar. hemos perdido eso, porque no nos estamos viendo como seres humanos, sino nos estamos viendo como hombres y mujeres, como si fuéramos Exactamente. especies diferentes. Y en una competencia todo el ¿Sí? tiempo. Entonces, Nos ponen a si las competir. mujeres ahorita están empoderadas, los hombres entonces son los vulnerables, y cuando se cambian los papeles, entonces se forma ese conflicto interno de usted, entonces usted es el maltratador, usted es el que no sé qué, o al revés. Y lastimosamente en esta sociedad estamos ahorita en este momento en donde tú llamas a pedir una ayuda psicológica por maltrato, porque una mujer te agredió y te van a decir, ¿por qué te pasa? ¿Qué tipo de hombre eres que Sí, no te puedes defender? exactamente. Y Eso entonces viene a cuestionarnos ahorita todo el tema. Yo tengo muchos pacientes masculinos y no sabes cuánto le cuestan llegar al consultorio. es complicado. Yo en los círculos de hombres que hemos tratado de abrir cosas y espacios, nos hemos dado cuenta de abusos, Claro. abusos en su infancia, abusos físicos, psicológicos, que no hablamos, no ¿Cuánto les hablamos. cuesta expresar eso, una emoción, un sentimiento, algo que no han sanado de infancia y que lo que hablábamos ahorita, tú digamos, te desquitaste con mujeres una herida de infancia que nunca se sanó. Tuvo que tener un proceso y un proceso no tan bueno, porque cuántas personas también resultaron afectadas de eso y sigue esa cadena. Y yo que me di cuenta, porque Exacto. las personas que no se dan cuenta lo normalizan, y lo enaltecemos, ¿sí? Porque entre el mismo círculo de hombres, porque tampoco nos hablamos entre hombres, Ujú. porque las charlas entre hombres son muy diferentes a tengo un dolor, hoy lloré. O sea, un hombre no le dice a otro hombre, hoy lloré. Un hombre le dice a otro hombre que conoció una vieja y que le pareció buenísima. Vamos a tomarnos una pola porque no funcionó. Exactamente. Ajá. Eso es lo que hablamos. Entonces lo que hacemos es enaltecer todo eso, que también es insano. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque la sociedad nos lo ha impuesto también. Porque lo hemos aprendido de esa manera, porque hemos aprendido a que si yo soy el macho, me es reconocido y soy fuerte, y ante mis amigos también soy fuerte. Pero no nos han enseñado en la infancia. Tanto padres y madres no nos han enseñado a tener esa fragilidad, a saber que también somos frágiles, y que lo podemos hablar, que lo podemos decir. Y sé que es difícil, es muy difícil, porque tú lo puedes hacer con una persona, pero vas a tener 5 amigos o 10 amigos que no lo tienen, y entonces te vas a tener que callarlo. Sí, Porque si lo claro. hablas, entonces va a haber... Va a haber un punto de desacuerdo. Y eso ahorita pasa mucho, sobre todo en nosotras las mujeres, porque creo que
la sociedad como que también influye en que tienes que estar fuerte, tienes que mostrar ese lado masculino que quizás antes muchas mujeres no lo hacían por su contexto de cultura, por su círculo social, familiar, que eran como sometidas a, tiene que hacer lo que haga esa persona que está al lado masculino. Ahorita como que se va a los extremos, pero también a veces en mi caso personal, y siempre lo he dicho, yo amo esa parte masculina. Y no quiere decir que sea independiente, que sea empoderada, que no sé qué, sino que también necesito ese espacio que de pronto muchas mujeres no logran llegar a tener, de sentirse independientes, de no sentir esa codependencia masculina, porque ese es el problema, cuando no logran separar eso. Pero también amo estar en pareja. Y sabes que, y tú que hablas de eso, también es importante ser femenina y amar ser femenina. Porque es que ahorita también, como te han vendido que ser femenino es débil y que ser Sí, femenino, entonces las mujeres están dejando de ser femenina porque no están amando su feminidad, ¿sí? Están dejando de amarla y decir, marica, sí soy femenina y soy delicada y soy sensible y soy todo esto. Y está bien. es válido. Y es bonito. Pero ahorita le estamos enseñando a las niñas, defiéndete y sé, empodérate y Ujú. tienes que ser fuerte y tienes que no dejarte de nadie y no puedes llorar tampoco. Y les estamos enseñando eso a las niñas, a nuestras hijas. Bueno, yo no, pero hablo en general, Ujú. de enseñarle a nuestras hijas que, que, que no necesitas de un hombre, que tú puedes sola, que no estamos enseñándole a trabajar en equipo, estamos A enseñándoles a... competir. Y ese es el lío, eso es lo que veníamos hablando Ujú. ahorita que nos encontrábamos, que vivimos en una competencia y la sociedad nos pone en una competencia y caemos nosotros en la trampa de vivir esa Sí, competencia y como padres caemos en la trampa de estarle diciendo a nuestros hijos no te dejes y de ver al otro como un enemigo, ¿sí? Y no les enseñamos a amar, no les enseñamos a amar esa otra parte. Y yo, a mi manera de pensar, porque lo que yo pienso, ¿sí? Tanto mujeres como hombres sí cumplimos un rol, ¿sí? Ya sea físico, porque yo no tengo la misma, la mujer no tiene la misma fuerza que yo fuerza. tengo, Ujú. ¿sí? Y sí, yo conozco mujeres que son más fuertes que yo, ¿sí? Pero también conozco muchas que no tienen tanta fuerza que yo, ¿sí? Así como conozco hombres que tienen más fuerza que yo, como hombres que tienen menos fuerza que yo. Pero es Ujú. lo mismo, lo que pasa es que no separamos eso, ¿sí? Y tenemos que entender el rol de cada uno también, y por condición y porque somos una especie, ¿sí? O sea, somos una especie y pasa en los animales y pasa en los seres humanos y pasa en todo el mundo que tenemos roles. Sí, está la abeja reina, que es la que hace y todo funciona porque también funciona por ella. Sí, y tiene las abejas que van y el abejorrito que va ahí y es el que recoge la miel y va y la Ujú. lleva y es el que trabaja durísimo, como las hormigas. O sea, todos tenemos un rol y es entender que ese rol hace que todo funcione. Ujú. Pero cuando se rompe todo ese equilibrio es cuando entramos en caos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Está ocurriendo y está Y pasando. estamos viendo las nuevas generaciones en ese conflicto. Y vamos a vivirlo porque esto vuelve y sube y luego se cambia y se da la vuelta y entonces ya no es la mujer sino es el Otra hombre el vez que el se siente hombre, victimizado y luego otra vez entra el hombre y luego y así se la va a pasar la sociedad dando vueltas hasta que no entendamos que estamos en iguales igual de y que condiciones. cumplimos un rol cada uno, que cumplimos un rol para como especie salir, ¿sí? y, y entendernos. Entonces, creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos como seres humanos y que ojalá algún día logremos es que existan movimientos como seres humanos y no movimientos de hombres ni movimientos de mujeres, sino movimientos de seres humanos y que pueda yo, hasta en los círculos de hombres, yo he Ujú. invitado a mujeres a círculos de hombres, porque es que eso pasa también, es que este es el círculo de mujeres y no pueden entrar hombres. Marica, invítalos. ¿Cómo quieres que tú, un hombre, sepa de cómo se sienten ustedes si no me invitas a Si un no círculo de conoces. mujeres? Ujú. Y hablemos en un círculo de mujeres y que yo pueda hablar de mi mujer también, Ujú. de mi niña Sí, interior también, de mi parte femenina. Sí, que yo también pueda decir, ay, marica, yo también he llorado, ay, yo también veo películas románticas y tengo esa se me agua el ilusión. ojo. Sí, marica, que pueda, pero no va a suceder Ujú. mientras no nos incluyamos en esos espacios. Y mientras sigamos separándolos, y esto es como una invitación, yo creo, a todas estas personas que están haciendo estos círculos y todas estas terapias y todo esto, no nos separen,
no nos separen. La única manera de entenderlo es uniéndonos y pudiendo vivirlo. O sea, sí, yo quiero ver qué te pasa a ti. Pero tú vas a un círculo de mujeres y tú ves solo para mujeres. Y escuelas solo para mujeres. Aquí no entran hombres. ¿Me entiendes? Sí, y la invitación es solo para mujeres. ¿Y qué pasa si yo quiero ir? No, No, no puedes entrar. es solo para mujeres. ¿Sí? Entonces, si empezamos por ahí, nosotros con esa responsabilidad de terapeutas y de guías, y podemos empezar a integrar esa parte, yo creo que es un poco más sanadora. Es un poco más sanadora y tratarnos como seres humanos. Sí, yo creo que evitaríamos muchos conflictos. Pues por lo menos los entenderíamos las causas, entenderíamos de dónde vienen, para dónde vamos. Lo que yo te decía también al principio, es que yo no sé para dónde voy, no tengo ni idea en qué voy a terminar o dónde voy a terminar. Sé que muerto, sí, sí, Pero no sabes cuándo. pero no sé cuándo ni para dónde, ¿sí? Pero lo que sí quiero pensar es que sí existe algo más allá, porque hace que mi propósito valga la pena, ¿sí? Ya si no valió la pena y todo esto, pues por lo menos me la gocé acá, pero la idea es gozármela lo que más pueda, ¿sí? Y eso es lo que intento hacer cada día, como vivir con esa ilusión de que vale todo esto la pena, de que todo el trabajo que estoy haciendo vale la pena, de que todavía me falta camino por recorrer y que trabajaré hasta el final de mis días en esto, tal vez esperando una recompensa más allá, que para mí pensar es válido, Sí. ¿sí? Porque me va a servir. Si no me la dan, pues bueno, no me la dan, pero pensar en eso ahorita me hace sentir bien y me hace trabajar cada día por ser mejor persona. Y ese es como el camino y la historia de Iván que se está contando y que todavía se va a seguir contando y que todavía la estoy Y faltan viviendo muchos y que capítulos. seguramente hablaremos en 10 años y te estaré contando otra cosa y te estaré diciendo, mira, ¿sabes qué? Sí, necesitamos estar compitiendo entre hombres y Sí, mujeres. Sí, no lo quizás. sé, Ajá. sí, no lo sé, pero hoy en día es lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, mi manera de ser y lo que creo que me está funcionando y poniéndome en paz con las mujeres, poniéndome en paz con los hombres, poniéndome en paz conmigo, ¿sí? Que es lo que he venido haciendo y tratando de Ujú. vivirlo lo mejor que se pueda. Yo creo que este tipo de entrevistas son las que hacen que las personas, en este caso el sexo masculino, se ponga a pensar de que sí hay un punto donde pueden expresar sus emociones, pueden Claro, sanar ese tipo de emociones que quizás no saben que tienen, como lo que te pasó a ti. O sea, todas esas carencias, todas esas cosas que afectaron de infancia, muchos de los hombres son los que tienen eso y les cuesta cuestionarse, les cuesta confrontar, yo les cuesta aceptar que hay una parte femenina. claro, a mí antes me costaba hablar mucho de todo esto, o sea, decir que yo veo hoy en día comedias románticas. Marica, yo jamás le iba a decir a nadie esto. Marica, me parecen chéveres y no es que las vea todo el tiempo, pero aprendí, mi hija me enseñó a verlas y empecé a encontrarle el gusto ahí y dije, pues sí, chévere, no pasa nada. Eso es sentir también. Y también sentir que hay veces me siento triste y que también Claro, a veces no puedo y que a veces tengo que hablarlo, pero es importante eso, hablarlo, porque es que si los hombres no lo hablan, eh, en algún momento va a ser, explotan. y por eso los Sí, suicidios. De 10 personas que se suicidan, 8 son hombres. sí. ¿Mm? Y es por Por lo eso, mismo, porque porque les no cuesta hablamos, expresar, porque les cuesta no afrontar hablamos. ese tipo de emociones y no comunican Y en algún momento sale, tiene que salir y va a salir. Y terminas explotando, ¿sí? Entonces, nada, hay que ser como es y no pasa nada. Y si te aceptan, perfecto. Y si no te aceptan, pues no pasa nada también. ¿Sí me entienden? No pasa nada. O sea, toca expresar las emociones. Y terapia, ir a terapia es importantísimo. tú, como sexo masculino, no vamos a hablar como ser humano acá de igualdad en este momento, eh, ¿qué les puedes decir a los hombres? Que no les cuesta, o sea, que les da miedo ir a terapia. Uy, no, eso es como un alimento, o sea, es algo vital, es algo vital, es algo que nos salva, es algo, eh, es una guía para, para caminar más suave. Sí, es importantísimo, la terapia no es para locos, la terapia es algo sano, sano.
Yo creo que cuando tú experimentas la terapia, tu vida cambia totalmente. O sea, el solo hablarlo, ¿sí? O sea, hacerlo con un profesional, pero empieza por hablarlo. Empieza por hablarlo con alguien. Esa es una manera también de terapia. O sea, exprésate, dilo, no te tragues todo. ¿Sí? Hay veces en- no lo decimos, no lo hacemos y no lo tragamos todo, pero existen personas que nos pueden escuchar, ya sean hombres o mujeres, si tienes un amigo, si tienes a alguien, tu papá o alguien de mucha confianza con el que puedas expresarte, de pronto no para recibir un consejo, porque puede que no te lo den como te lo puede dar un profesional, pero por lo menos empieza a hablarlo, ¿sí? Sí, ideal sería que lo hicieras con un profesional que te pueda dar una guía, que te pueda mostrar, ¿sí? Que te lo pueda mostrar de una mejor manera y es muy sanador, es muy sanador. Vas a ver que, o sea, yo les digo, va a cambiar la Yo creo vida que ese es cambia. el punto de partida, que haya una comunicación. Y este como que es el fruto de esta entrevista de hoy, es la invitación a ese sexo masculino, a ese ser humano masculino que a veces siente miedo, porque es válido y es normal que sientan miedo, a afrontar ese tipo de situaciones de la manera más sana. Romper los patrones, romper todos estos patrones que nos han impuesto la sociedad de no es ir, lo que te decía, no irnos en contra de las mujeres, ni el mismo hombre tampoco, sino seres humanos, somos seres humanos. Y como seres humanos, ya sea hombre o mujer, necesitamos de terapia. Y necesitamos de alguien que nos ayude a guiar porque todos la necesitamos, hasta los terapeutas la Así necesitan. es. ¿Sí? Tú eres Nosotros, terapeuta, yo soy terapeuta y necesito terapia. sí, ¿Sí? sí, nosotros también llegamos a ese punto donde necesitamos pedir ayuda y comunicarnos de todo lo que Así es. acumulamos. Gracias, No, Iván. a ti, Gracias por esta entrevista, gracias por esa experiencia de vida que estás contando a muchos hombres que les cuesta expresarse, que les cuesta comunicarse. Eh, Espero en un poco tiempo volvernos a encontrar a ver claro que qué sí, Ale, punto tenemos de la vida. claro que Te sí. agradezco infinitamente de No, acompañarnos en De Todo para Todos. a ti, Gracias. gracias.